Ya estamos conectándonos. Claro que sí. Buenas noches. Buenas noches a todos. Poco a poco nos vamos conectando para esta audiencia de hoy. Ajá, ahí está Mariano. Wow, de primerito, Marianito. Qué bueno. Muy bien, vamos a poner acá mientras nos conectamos. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Aquí estoy. Muy bien, muchísimas gracias Yolanda, muchísimas gracias Mariluz. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas, buenas, ¿cómo está todo? Claro, tú no sabes si decir buenos días o buenas noches para acá, ¿no? Porque estás en España. Gracias por tu esfuerzo, Mariano, de verdad. No, muchas gracias por la invitación. Claro. Eh, bueno, mientras la gente se va poco a poco incorporando, Mariano, voy a ir saludando a las personas que se incorporan. Ignajor, por ejemplo, está con nosotros. Huáscari también se está incorporando. Gracias por estar aquí con nosotros. Roberto también está incorporándose. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Elisabetta, qué bueno, qué bueno. Digamos, compañera del Colegio Champañá, por allá en Caracas, Venezuela. Elizabeth, Duffy, Adriana Duffy, qué increíble, de verdad, muchos años aquí. Eh, Personas que uno no ve hace mucho tiempo, Mariano, que se están incorporando a la sintonía poco a poco. Y les decía que en este caso nuestro invitado es Mariano de Alba. Jorge Galván también se está incorporando a nuestra audiencia. Él, Mariano, es analista internacional y aparte de analista internacional es consultor en derecho internacional. Y entiendo, Mariano, tú tuviste mucho tiempo acá en Estados Unidos. Sí, sí, de hecho estoy ahora una temporada en España, Ajá. pero desde el año 2014 he estado viviendo en Washington. ¿Y qué estuviste haciendo por acá en Estados Unidos? ¿Qué actividad estuviste cumpliendo profesional? Bueno, primero hice un posgrado en la Universidad de Georgetown, Ujú. y luego estuve trabajando en firmas de abogados, estuve Ok. trabajando también en un centro de pensamiento, ¿Qué y estudiaste? ¿Qué posgrado hiciste? me especialicé en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Perfecto. Muy bien. Culminado ya, pues, ¿no? Sí, Excelente. Felicitaciones. muchas gracias. Bueno, entonces, Mariano, vamos a conversar esta conversación. Gracias, Indalecia Gómez, también a Diego Arroyo, que se acaban de incorporar a la sintonía. Mariano, quisiéramos ocultar un poco, siempre pretendemos ir un poquito más allá del qué de la noticia, ¿no? De lo que está pasando. Y tratar de buscar un poco antecedentes, porque tú sabes que todos los hechos que se desencadenan por X o Y circunstancias tienen un, una causa, tienen unos antecedentes. Entonces, el planteamiento que, que quisiera esgrimir contigo ahora es, después de lo sucedido acá en este asalto, en este autogolpe cometido hace ya algunos días, ¿qué, qué causa consideras tú han llevado, además tú viviste aquí, estudiaste aquí en Estados Unidos, ¿qué causas emergieron, se cocinaron para que se desencadenara esto? Porque es muy simple nada más verlo, pienso yo, bajo la figura de Trump y su liderazgo. Esto tiene causas que posiblemente van muchísimo más allá. ¿Cuál es tu reflexión? Bueno, sí, efectivamente coincido con esa visión de que de alguna forma habría dos formas de verlo, ¿no? Desde 10.000 pies de altura y luego desde una visión más cercana, reciente de los últimos 4 o 5 años, ¿no? Pero para empezar desde lo más atrás posible, ¿no? Yo pensaría que esta situación de una fuerte polarización en Estados Unidos, de alguna forma tiene su origen en la crisis económica y financiera del año 2008.
Ujú, cuando todavía era presidente de Estados Unidos el republicano George W. Bush. ujú, Allí de alguna forma, pues, la clase media de Estados Unidos y la clase media baja sufrió un duro golpe sí, del cual realmente nunca se pudieron recuperar. Y esa situación pues se fue manteniendo durante el tiempo y eso empezó a generar una especie de desconfianza hacia lo que en inglés se conoce como el establishment, ¿no? ujú, O las élites. ujú, Básicamente la clase política y la clase económica. ujú. Sobre todo también teniendo en cuenta algo muy importante de esa crisis específicamente, pues que fue que el establishment, las élites de ese momento consideraron que lo mejor eh, sobre todo pensando en promover la recuperación económica, era que pues, los altos funcionarios o los altos empresarios de los bancos, etcétera, etcétera, que sin duda alguna habían tomado decisiones erradas, pues que lo mejor era que no asumieran ninguna responsabilidad. Y de hecho, cuando ingresa al poder el demócrata Barack Obama, creo que hay una decisión muy concreta por parte de él y su equipo, de alguna forma tratar de dejar eso un poco a un lado y enfocarse sobre todo en que la economía estadounidense se recuperara como efectivamente al final lo hizo. Mariano, te quiero interrumpir para nada más añadir este elemento. Un informe titulado El Estado de la Unión, publicado en marzo pasado por el Centro de la Universidad de Stanford sobre pobreza y desigualdad, afirmó lo siguiente, y estamos leyendo el informe. Quienes nacen en familias de altos ingresos en Estados Unidos resultan mucho más beneficiados que quienes pertenecen a familias pudientes en otros países desarrollados, ¿no? La comparación es con otros países desarrollados y yo quería traer a colación este estudio porque tú has empezado a desarrollar justamente la idea sobre lo que sucedió en aquellos tiempos con esa crisis sistémica que hubo en materia económica. Sí, sí, Estamos conversando con Mariano de Alba, amigos, los que se incorporan a nuestra sintonía. Mariano de Alba, él es analista internacional y consultor en Derecho Internacional. Adelante, Mariano. sí, bueno, entonces efectivamente esa crisis financiera yo creo que de alguna forma u otra dejó grandes brechas, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo se fue haciendo más evidente la situación de desigualdad en Estados Unidos. Sobre todo haría yo mucho énfasis en lo que es la clase media baja, personas que de alguna forma no viven en las grandes ciudades de la costa este o de la costa oeste, sino sobre todo en el centro del país. ¿Por qué Em, no nos explicas un poco qué pasaba con esas desigualdades o qué está pasando con esas desigualdades? Porque ese mismo cinturón, digamos, el denominado cinturón de hierro, que es en la parte del centro de los Estados Unidos, fue la misma que votó por Trump, pero ahora votó por Biden. Entonces, sí, ¿cuál es la desatención que tiene ese sector? bueno, es un sector que es muy vulnerable al estado de la economía estadounidense. ¿Por qué? Porque es un sector principalmente de manufactura, de industrias, de agricultura, y obviamente pues esas son industrias que dependen mucho no solamente del estado de la economía, sino también como pues del comercio internacional. Y por lo tanto, estas personas de alguna forma, que como tú bien dices, en el año 2016 votaron a Donald Trump, son el grupo de personas que en su mayoría, de alguna forma, no se sienten representadas en la clase política estadounidense, ni por demócratas ni por republicanos, por lo tanto vieron en Trump la especie de outsider o figura que, si bien era un candidato del Partido Republicano, realmente no tenía carrera Claro. en Washington, era una persona que nunca había estado en Washington. Eh, y por lo tanto depositaron sus esperanzas en Trump en ese momento. Pero fíjate que Ahora, yo recuerdo como si fuera ayer, Mariano, que Trump responsabilizó al gobierno de Obama porque creía
a pie juntillas en la globalización. Y él decía que el desempleo de muchos de los obreros blancos de esa zona tenía que ver única y exclusivamente por la política de Obama de apertura hacia el mundo. Sí, efectivamente eso explica de alguna forma también por qué cuando llega la elección del año 2016 ningún candidato presidencial, ni siquiera Hillary Clinton, de alguna forma se mostraron a favor de los tratados de libre comercio que se habían firmado o que se estaban negociando durante los últimos años, ¿no? Porque muchas industrias de producción, de fábricas, de manufactura, han visto, y eso pues ya tiene muchos años, diría yo los últimos 20, 30 años, han visto en mover sus fábricas a otros países menos desarrollados, de alguna forma una solución para poder tener de alguna forma mayores réditos económicos en sus actividades, Sí. y eso ha dejado o ha causado una situación de gran desempleo, ¿no? En lo que diría yo, pues, son las zonas rurales de Estados Unidos. Entonces, todo esto se va combinando, este asunto económico, vamos a combinarlo también ahora con otro aspecto muy importante, y es el de la polarización política, y esa polarización política de alguna forma se ve acrecentada por el auge de las redes sociales y el hecho de que de alguna forma surge esto que algunas personas han llamado la posverdad, donde las mentiras o los hechos que no son comprobados, pues de alguna forma, primero se transmiten mucho más rápido, y segundo, empiezan a haber importantes sectores de la población que de alguna forma empiezan a creerse hechos que de alguna forma parecen increíbles, ¿no? Y Ahora, para fíjate lo irnos más siguiente, Mariano, adelante. está en estos momentos dándose una información de última hora para que la sepan las personas que están acompañándonos en esta transmisión de hoy. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, acaba de rechazar en una carta enviada a Nancy Pelosi, a la presidenta de la Cámara de Representantes, la posibilidad de poder invocar en la enmienda número 25 para lo que sería digamos, la remoción del presidente de los Estados Unidos. Así que el impeachment o el juicio político es entonces la vía que hasta esta hora estaría entonces siendo encaminada. Pero nosotros seguimos en nuestro tema, ¿no? Uh-huh. Seguimos en nuestro tema porque tú estás tocando unos temas, estás tocando eh, estás tocando unos puntos muy importantes. Mariano de Alba, amigos, está con nosotros, analista internacional, consultor en Derecho Internacional, está desde España y nosotros desde aquí, desde Atlanta, dándole la bienvenida a las personas que se están incorporando. Gaby Planchar, Francisco Márquez también. Oye, qué orgullo, Francisco. Francisco Charmián Corao está también con nosotros, Nati Malavé, Nelson Ubieda. Bueno, hay muchas personas que están en estos momentos en sintonía y de verdad que les agradezco muchísimo el podernos seguir, ¿no? Ahora, ¿qué hacer frente a esto? Digamos, Mariano, aquí estaba leyendo algún trabajo de, por ejemplo, Stephen Levitsky, How Democracies Die, o sea, cómo la democracia muere en Estados Unidos. Esto es un libro con coautoría de Daniel Ziflat, donde hecho escrito hace 2 años, adelantándose un poco a lo que se está viviendo. ¿Qué vislumbras tú? ¿Tiene que haber una reforma constitucional? El aparato, digamos, el aparato institucional de los Estados Unidos necesita una renovación o lo que va a producirse son, digamos, por ejemplo, los partidos políticos, una renovación del Partido Republicano que prácticamente está dividido. ¿Qué vislumbras tú? Bueno, yo creo que hay varias opciones, ¿no? Quizás empezaría por lo que yo pienso que debería ocurrir para empezar, y luego puedo decir lo que es probable, ¿no? Yo pienso que de alguna forma
una vez que asuma Joe Biden la presidencia, debería haber un esfuerzo eh, tanto del Partido Demócrata, de todos los estamentos del Partido Demócrata, tanto del Partido Republicano, para tratar pues de limar asperezas y dejar atrás la crisis actual, ¿no? Ujú. Que sin duda alguna yo pienso que es una crisis y de hecho pienso que va a prolongarse en el tiempo, ¿no? Idealmente eso es lo que va a ocurrir, eso es lo que ocurriría desde mi punto de vista, pero Un tercer partido, ¿no? Porque bueno, siempre ha habido un tercer partido, el Partido Ecologista, el Partido Verde, pero ¿tú consideras que de repente pudiera armarse una coalición, por ejemplo, con elementos del propio Partido Republicano? Es una hipótesis, ¿no? yo pienso que es posible, es factible que vayamos a un declive pues de lo que ha sido históricamente el bipartidismo en Estados Unidos, ¿no? Donde ya no tengamos solamente un partido demócrata y un partido republicano, sino que ya, desde ya, pues en este momento es muy evidente que dentro del Partido Demócrata pudiese fracturarse en dos facciones, los moderados y de alguna forma la extrema izquierda, y en Es el verdad. Partido Republicano de alguna forma también, ¿no? Existe, Claro. pues, nadie puede desdeñar el importante apoyo pues, y seguidores que tiene el presidente Trump, y del otro lado, Excelente que hayas dicho también lo del Partido Demócrata. Excelente, porque es sí, verdad, allá hay distintas tendencias y Biden ahora en el poder, ¿cómo va a manejar esos conflictos de intereses que hay allí? Porque está Alexandra Ocasio-Cortez, o sea, están varios de ese lado extremo de la izquierda y entonces eso también hay todo un proceso político de negociación, ¿no? correcto, correcto. Y del lado del Partido Republicano también, ¿no? Creo que, como decía, los seguidores del presidente Trump representan un grupo muy importante. Y luego, pues, de alguna forma también hay un ala más moderada eso se está viviendo en estos días, más que nunca es evidente. Luego de lo que pasó con el asalto al Capitolio, eh, pareciera que hay un resquebrajamiento dentro del Partido Republicano y de alguna forma hay unos movimientos muy concretos para tratar de alguna forma de pasar la página de lo que ha sido la presidencia de Donald Trump pues recomponer el partido. Así que yo sí pienso que es una posibilidad que vayamos a un escenario pues de varios partidos en Estados Unidos. De hecho, el sistema electoral de alguna forma está construido para favorecer el bipartidismo, pero realmente desde el punto de vista legal o constitucional no hay nada que impida que surjan más partidos o que los partidos tradicionales se quiebren. De hecho, pues en las elecciones presidenciales o en otras elecciones dentro de Estados Unidos, hay otros candidatos de otros partidos, ¿no? El Partido Verde, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una posibilidad, pero yo pienso que todavía Estados Unidos está a punto, está a tiempo, ¿no? Está a tiempo de tenerla, aunque sin duda alguna no pareciera ser el escenario más probable. Muy bien. Amigos, están escuchando a Mariano de Alba, analista internacional. Él es consultor también en Derecho Internacional desde España. Ahora vamos al aspecto internacional, ¿no? Ujú, Que además es tu dominio, ¿no? ujú. Eh, el papel de los Estados Unidos de ahora en adelante, después de lo sucedido, ha habido muchas reacciones de sorpresa, de cuestionamiento frente a a los hechos violentos, al asalto, al autogolpe ocurrido acá. Y eh, eso puede pues, traer ciertas consecuencias sobre lo que significa el protagonismo de la primera potencia mundial. Entonces, esto obviamente está siendo observado por Rusia, está siendo observado por China y puede ser aprovechado. ¿Qué vislumbras tú allí? Sí, yo creo que a ver que luego del término de la Guerra Fría, mucha gente se apresuró a decir que de alguna forma el modelo estadounidense había resultado vencedor. Eh, y la realidad es que, pues 30 años después, creo que
está clarísimo que esa no es la realidad, ¿no? Yo sí creo que en este momento el mundo se debate entre dos modelos, fundamentalmente. Ujú. El modelo estadounidense, que está en declive, y el modelo chino, que está en ascenso. La diferencia, hay dos diferencias fundamentales, ¿no? Primero, pues el sistema político, Estados Unidos eh, promoviendo pues, la democracia, las garantías democráticas, un sistema de libertades, y China pues promoviendo un régimen autoritario, y desde el punto de vista económico, pues libertades económicas, capitalismo en Estados Unidos, y en China de alguna forma lo que yo llamaría un capitalismo de Estado, ¿no? Donde la presencia y la intervención del Estado en la economía es preponderante. Eh, a ver, desde el punto de vista internacional, lo que está sucediendo de alguna forma debilita al extremo, desde mi punto de vista, a Estados Unidos. Eh, y además, de alguna forma, es la concreción de ese declive que ya pienso yo que viene viviendo Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Claro. Ahora, ¿qué consecuencias tiene ese debilitamiento de Estados Unidos? Básicamente, tiene varias, pero básicamente yo diría que para Estados Unidos va a ser muy difícil seguir de alguna forma promoviendo su modelo internacionalmente, en la medida en que no resuelva su crisis interna. Claro, Es porque tú no puedes promover la democracia y promover los derechos humanos, sí, o promover las libertades, Ujú. si tienes tu casa incendiada. Sí, de hecho hay una frase muy famosa que yo pienso que es totalmente cierta, que es que la política exterior comienza en casa. Es decir, si dentro de tu propia casa no tienes un orden, no tienes unos mecanismos para dirimir diferencias y tomar posiciones que preserven tu interés nacional, no tienes de alguna forma un sistema que realmente eh, te permita un consenso básico entre los distintos factores y las distintas tendencias de la sociedad. Internacionalmente es muy difícil pues, avanzar. Y por lo tanto, yo también creo que a eso se le suma, para ir quizás al plano más específico, un hecho importante, ¿no? Que es que Biden va a controlar el Congreso, la Cámara Baja y la Cámara Alta por muy poco, pero la va a controlar al menos los primeros 2 años. Y de alguna forma yo creo que eso lo va a obligar, primero obviamente, a atender la crisis que está viviendo el país en este momento, pero también lo va a llevar a tratar de aprovechar el capital político de estos 2 años en, de alguna forma, avanzar algunas de sus propuestas. Y por lo tanto eso le va a restar capital político y tiempo para dedicárselo a la política exterior. Ustedes lo ven, amigos, está con nosotros Mariano de Alba, analista internacional, consultor en Derecho Internacional. Quería tocar lo siguiente contigo, Mariano. Humberto Eco, en un ensayo, La Edad Media ha comenzado, habla sobre ciertos rasgos, ¿no?, en las sociedades que pueden determinar que estamos como una época intermedia, dejando la Edad Media hacia un renacimiento. Y después otro autor hace referencia a que hay que ver con muchísima atención estos elementos. La inmigración, la restauración de lo nacional, las crisis de los sistemas políticos de España y de Italia, el Reino Unido, el tema del Brexit con el Reino Unido, la efervescencia religiosa y además el miedo natural que puede existir por parte de un país cuando llegan los inmigrantes. Y que esto se convierte en una serie de características que van conformando lo que se llama el nacionalismo. Y ya sabemos en nuestra historia cuáles han sido los peligros del nacionalismo y del autoritarismo mezclados. Estamos en una línea correcta de interpretación, o tú compartes o no compartes esto. Bueno, lo que yo sí observo es que estamos en una época del auge del nacionalismo. Okay. Eh,
y eso no es algo que estamos viendo solamente en Estados Unidos, sino también en muchos países de Europa. De alguna forma entendible, es decir, esa tendencia no es difícil de entenderla primero por lo que tú mencionas, ¿no? De alguna forma la inmigración hace mucho ruido en sectores de la sociedad, pero la inmigración hace ruido por una circunstancia bastante particular, que le hablábamos al principio, ¿no? Y es que las clases medias bajas, de alguna forma sienten que no tienen oportunidades, sienten que, no, que la movilidad social, la posibilidad de superarse es mínima, y cuando a esa situación le agregas pues la inmigración, gente que llega a ese país, que está básicamente dispuesta a lo que sea porque en su país de origen no puede hacerlo para surgir, pues de alguna forma eso genera un choque, ¿no? Y genera otra palabra clave que tú dijiste, que es miedo. Miedo a lo desconocido, miedo de alguna forma a perder yo más o menos lo que tengo. Y por lo tanto, pues, de alguna forma, esa situación y ese ambiente, para volverlo a conectar con el tema de Estados Unidos, fue muy bien utilizado políticamente por el presidente Trump, porque ese mensaje Claro. de hay que construir un muro, hay que preservar nuestras fronteras, de alguna forma caló. Pero Mariano, esa narrativa que tú acabas de utilizar, de esos hechos, yo te estaba escuchando que los inmigrantes, que tal, que el miedo, y es un poco, o sea, los rasgos de nuestros países, la mayoría de nuestros países en América Latina. Y entonces ahora eso, fíjate, esta paradoja, eso lo estamos utilizando para explicar lo que está ocurriendo en el país más poderoso del mundo. Entonces, ¿es que yo lo estoy viendo torcido o qué? No, es que yo creo que a ver, creo que el fenómeno, pudiésemos hablar de que es parecido, es parecido. A ver, de hecho, sí, hay que decir algo muy claro. Si uno revisa todos los estudios económicos, la inmigración está comprobado que es sumamente beneficiosa para el bienestar económico y el crecimiento económico de un país. Lo que pasa es que cuando la inmigración de alguna forma la mezclas con este sentimiento que hay en muchas sociedades del mundo desarrollado, dígase Estados Unidos, dígase Europa, de alguna forma de hastío, de falta de credibilidad de los sectores políticos o una crisis de representatividad, y ese sentimiento de que es imposible surgir porque pues no solamente la situación económica no es buena, sino que en ciertas zonas específicas de los países, pues el crecimiento económico es prácticamente imposible porque no hay fuentes de trabajo, no hay oportunidades. eh, pues de alguna forma eso, la consecuencia lógica de eso es que muchas de estas personas de alguna forma no quieren que sigan llegando personas a sus países, quieren ponerle freno a esa inmigración, eh, tratan de alguna forma pensando que eso al menos en el mediano o largo plazo va a solucionar su problema económico porque va a dejar disponible más oportunidades Uh -huh. eh, para, para ellos aprovecharlas. Pero la realidad es que al menos la evidencia y lo que yo he podido leer sobre esto es que aunque suene contraintuitivo, el hecho de que haya inmigración, de que haya como esa inyección de nuevas personas que están dispuestas a hacer muchísimas cosas para surgir porque tuvieron que de alguna forma huir o salir de sus países, termina beneficiando mucho al crecimiento económico de las zonas a donde llegan. Claro. Mariano de Alba, analista internacional, consultor en Derecho Internacional. Mariano, tengo otra cita de otro autor, George Dewey, del año 95. Dice, estableció un paralelismo entre los miedos
que surgieron en Europa en torno al inicio del segundo milenio de la era cristiana y los que afloraron cuando se aproximaba el tercero. Estamos yendo unos cuanticos años atrás, ¿no? Pero escucha esto. Estos miedos son 5. El miedo a la miseria, que incluye el temor al hambre y por supuesto a la pobreza y a la vida precaria. El miedo a la epidemia, tras tantas enfermedades que asaltaron la sociedad de la alta edad media. El miedo a la violencia, que podía generar enfrentamientos y muertes y profundizar carencias y enfermedades. Y el miedo al más allá, que se expresaba en la angustia, preguntas metafísicas. Entonces, fíjate, pasan los años, pasan miles de años, y el hombre, el ser humano, se enfrenta cada cierto tiempo, de manera cíclica, a los mismos desafíos, Mariano. Sí, sí, creo que sobre todo las primeras dos está muy claro, ¿no? Sí, así es. Sobre todo si tenemos en cuenta que de alguna forma luego del inicio de la pandemia, el mundo en general entró en un nuevo ciclo de recesión económica y obviamente sobre todo para los países en vías de desarrollo, los países subdesarrollados, va a ser muy difícil salir de esa situación. Y cuando eso ocurra, o de alguna forma ya está ocurriendo, lo que vamos a ver es mayor inmigración. Mayor inmigración de esos países que no van a poder responder a los retos, a países desarrollados en busca de oportunidades. Entonces, ciertamente se crea un círculo vicioso, porque al final también los países desarrollados muchas veces no tienen la infraestructura o las capacidades de alguna forma de dar oportunidades a todas esas personas que salen huyendo con razón de sus países. Mariano, permíteme saludar a nuestra audiencia, a Pedro, Giraluna, Pío Pox, también está la gran señorita Gamboa, Gentileza Humana, Isabela, Félix Figuera, César, un abrazo César, Rosita también está por acá, Fernando, Alejandro Tarre, Juliet, gracias por estar con nosotros. Bien, y el tema de hoy es Estados Unidos, radiografía de una crisis. Y como se ha incorporado gente en estos últimos minutos, Mariano, te quisiera pedir nuevamente un poco lo que hablamos al principio, para remarcarlo ahora. Si tú fueras un médico, pero en este caso estarías diseccionando la sociedad de los Estados Unidos, y te dicen, mira, dame una radiografía a ver del momento de los Estados Unidos. ¿Qué verías tú en esa radiografía? Yo creo que quizás yo pondría énfasis en que no hay de alguna forma una narrativa común de país. Hay una polarización que existe y que va creciendo, y de alguna forma dentro de las distintas tendencias políticas o inclusive de la sociedad, hay de alguna forma una situación donde las personas se aferran a una creencia, casi la equipararía yo desde el punto de vista religioso, producto, como hablábamos antes, del auge de las redes sociales y de que en las redes sociales se forman estas especies de burbujas donde solamente seguimos y leemos a quienes reafirman nuestras creencias. Y lo que ya pensamos, y por lo tanto el costo de cambiar de opinión o el costo de tener una opinión divergente es sumamente alto, y por lo tanto creo que eso quizás es el elemento central que yo veo en Estados Unidos, y un hecho que por ejemplo no mencioné en la primera parte es que no sé si tú recuerdas quizás un ejemplo emblemático de cómo empezó todo esto, fue con acusaciones de que el presidente Obama no era estadounidense, que no había nacido en Estados Unidos. Oye, hay que decirlo, el que empezó esa campaña fue Trump. Uno de los ellos, grandes ¿no? proponentes de la campaña fue el presidente Trump. Sí. Y entonces
hay mucha gente, hubo mucha gente y hay mucha gente que realmente creyó eso, ¿no? A pesar de que luego de un tiempo el propio Obama básicamente autorizó o ordenó que publicaran su certificado de nacimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se forman estas situaciones donde eh, hay que decirlo, ¿no? Es algo muy humano, ¿no? Que más que la razón, se apela a la emoción Mm, y entonces, pues eso empieza a tener de un alguna efecto. forma, un efecto y un deterioro progresivo que nos Claro. lleva a esta situación, ¿no? Lo que pasó en los últimos días, básicamente, ¿qué fue? Fue gente pues, visto que el presidente Trump dijo que él no había perdido, que Mm. había habido un fraude, hubo un grupo muy importante de sus seguidores que creyó eso, creyó que realmente había existido un fraude en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y que por lo tanto no había otra alternativa que de alguna forma recurrir pues a esa invasión o esa entrada forzosa al Capitolio para tratar de convencer pues al vicepresidente Pence y a los republicanos de que no certificaran los resultados y enviaran de alguna forma el proceso nuevamente hacia los estados. Y Eh, ese efecto de las redes sociales a la que estás haciendo referencia, Mariano, ¿no te lleva también, ya que, bueno, te lleva a ti como, digamos, perceptor o como usuario a elegir lo que yo quiero escuchar, ¿no? Y entonces eso me lleva a mí a que de repente si esa persona a quien yo sigo me dice una mentira, Ujú. entonces yo me la comienzo a creer, que es lo que tú estás diciendo con el tema del tema electoral. Entonces, eso es, creo que tú lo dijiste al principio, lo que es una corriente hoy en día que es la post-verdad. Ujú. Y entonces eso nos lleva a que sencillamente lo que triunfa es la desinformación de lado y lado. O del lado que tú lo quieras ver, del tercer lado, del cuarto lado, pueden haber 5, 6, 7 puntos de vista y todo el mundo cree que tiene su propia verdad. Sí, no, y no solamente todo el mundo cree que tiene su propia verdad, sino como que se crean varias realidades paralelas, en las cuales cada Ajá. quien decide en cuál vivir, y eso al final lo que ocasiona, pues es la polarización que estamos viendo no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, y al final eso básicamente, uno, lleva a que sea muy difícil resolver este tipo de situaciones eh, y al final, quizás no en Estados Unidos todavía, ¿no? Pero Sí, pensando más en Venezuela, sí. lleva a que se imponga de alguna forma el que tenga la fuerza bruta. Ahora, Mariano de Alba, analista internacional, consultor en Derecho Internacional, en esa radiografía tú ves un tumor, tú ves una fractura, tú ves una lesión que sale con un masaje o no ves nada. No, yo pensaría o sea, yo creo, de esas tres opciones que dijiste, creo que diría más un tumor, no, un tumor que todavía está a tiempo de ser curado. Ok. Pero el pronóstico no es bueno. El pronóstico no es bueno. Ujú. Para nadie es un secreto de que en este momento la institucionalidad estadal de cada estado, producto de la elección presidencial, respondió bien. La institucionalidad judicial respondió bien. En la última semana hemos visto señales de que la institucionalidad política republicana, sobre todo, quienes eran los que de alguna forma tenían que responder, el propio vicepresidente Así es. de Pence, Y el han discurso, respondido de alguna forma. el discurso de McConnell también. Exacto. Y de hecho hoy también, una noticia importante del día de hoy, vimos un comunicado muy contundente de la institucionalidad militar Correcto, estadounidense. correcto. Entonces, Que rara creo, vez que rara vez se pronuncian, ¿eh? sí, sí, O sea, eso te puede dar un indicador, independientemente del contenido institucional. Nada más el hecho de que se hayan reunido y hayan sacado un comunicado es porque, pues, es decir, hay algo que está es ocurriendo. porque la situación es muy grave y está llegando a niveles
que uno jamás esperaría de ver en Estados Unidos. Realmente a mí me parece lamentable que el sector militar tenga que se vea obligado a pronunciarse. Yo Y lo vi así, yo lo vi así, yo dije, wow, porque en nuestros países, en América Latina, digamos que, no digo que es pan de todos los días, pero sucede. Pero sí, que aquí en Estados Unidos, yo decía, que una especie de alto mando militar, el militar esté fijando posición. sí, y entonces, bueno, después de que teniendo eso en cuenta, de que de alguna forma la institucionalidad ha respondido a tiempo, pero al mismo tiempo pienso que no va a ser suficiente. Y creo que quienes seguimos muy de cerca lo que ha venido ocurriendo en Estados Unidos, eh, sabemos que hay una parte muy importante de la población eh, que de alguna forma cree en el presidente Trump, cree en su proyecto, y eso no va a desaparecer a partir del 20 de enero. Es posible que pierda mucho apoyo, eh, pero, pero francamente yo no lo veo como el escenario, el escenario más probable. De hecho, eh, obviamente ya se han realizado algunas encuestas no muy representativas, porque son encuestas que le preguntan a 1.000, 1.500 personas Sí, qué opinan de la situación en un país que tiene 300 millones de personas. Eso es difícil concluir que es representativo, pero bueno, como elemento, pues lo traigo a la mesa. Dentro de esas encuestas se han visto que un sector muy, muy importante, entre 40 y 50% de quienes se declaran seguidores del Partido Republicano, les parece bien lo que me parece. sucedió con el asalto al Capitolio. Entonces, todo esto me hace pensar a mí de que realmente el ejercicio de la presidencia que le va a tocar al señor Biden no va a ser nada sencillo. En un contexto además donde la pandemia sigue en auge y donde pues de alguna forma el año 2020 fue el golpe y el golpe económico, y ahora este año 2021 y 2022 y quién sabe hasta cuándo, pues de alguna forma vamos a empezar a sentir de forma más clara los efectos de esa caída o golpe económico. Mariano de Alba, analista internacional, consultor en Derecho Internacional, aquí con nosotros. ¿Qué va a pasar con ese tumor? Tú me dirás, William, yo no soy médico, yo lo que soy es un analista internacional. Sí, pero le pregunto figurativamente, simbólicamente, a Mariano de Alba, ¿el paciente se muere o no se muere? ¿Qué piensa Mariano de Alba sobre esto? Para terminar. No, yo pienso que no se muere, y qué va a pasar sigue dependiendo de lo que haga la sociedad estadounidense, Muy bien. y de lo que decida. Creo que de alguna forma en este momento el final está abierto. Muy bien. Ahora, Tenemos preguntas, ¿sabes qué, Mariano? Preguntas, la señorita Gamboa, colega periodista. La división del Partido Republicano y su base. Me gustaría saber su opinión. ¿La base del GOP está dividida? Te pregunta. sí, a ver, yo creo que no solamente la base del Partido Republicano está dividida, sino también de alguna forma pues la dirigencia, ¿no? La dirigencia política. Claramente, y eso lo hablábamos entre uno de los escenarios que conversamos hace un rato, no es alocado pensar de que Estados Unidos está caminando hacia el fin del bipartidismo histórico entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, y está caminando un escenario eh, preocupante, pienso yo, en donde no solamente el Partido Republicano se divide en dos sectores con representación importante, dos o más, sino Sí. también el Partido Demócrata. Entonces sí, ahí hay una clara división entre, de alguna forma, y es una división que no es nueva, de hecho. No sé si podemos recordar, por ejemplo, de que una vez que Trump, pues es evidente que Trump va a ser el candidato del Partido Republicano en el año 2016, surge este grupo de los republicanos más moderados, sobre todo muchos republicanos que de alguna forma fueron funcionarios de gobierno durante el gobierno de George W. Bush, que se denominaron los Nunca Trump, es decir, gente que
pues detestaba a Trump y dijo que nunca serviría en una administración Trump. Entonces, esas divisiones ya tienen un tiempo. Lo que pasa es que ahora, uno, eh, han ido evolucionando y dos, realmente Donald Trump se ha convertido en un fenómeno político que con un Claro. gran arrastre. Mariano, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros estos minutos. Desde ya te voy a comprometer para que más adelante volvamos a tener otra conversación. Gracias por tu esfuerzo porque además estás en España y el Ujú. cambio de horario allá es de madrugada. Y bueno, sabemos que trabajas con temas de América Latina, como nos dijiste, pero igual valoramos mucho tu presencia y eso te lo agradecemos. ¿Ok? Así que Muchísimas gracias por la muchísimas gracias. invitación, William. Un fuerte abrazo. Claro que sí. Y quiero también saludar a Leonel Espinosa, un compañero de Radio Caracas Radio de hace muchísimos años, un hombre de radio, un hombre respetable, un hombre de muchísima credibilidad, que nos enseñó muchísimas cosas de la radio, está en sintonía con nosotros y muchísimas gracias a Jacqueline también que se incorporó, creo que casi que a última hora. Yolanda Aguiar, gracias. Muchas gracias, William, a Mariano por la entrevista. Reacciones de la gente y nosotros sí vamos a decirles que huele a café en todo el mundo y arepita con mantequilla, porque los venezolanos también están en distintas partes del mundo y los que no son venezolanos también saben, comienzan a aprender lo que son las arepas. Así que bueno. Chao, Mariano. Gracias. Chao a Chao, muchas ustedes. gracias ¿Ah? y saludos Un a abrazo. todos por aquí que estoy viendo. Saludos. Seguro. Saludos, Bye, vale. Un bye. fuerte abrazo.